Con su venia, señor presidente. Vengo en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista a ratificar el voto en favor del dictamen que nos ocupa. Como aquí se ha expresado por quienes me han antecedido en el uso de la voz de mi partido y del Partido Verde, nosotros sostenemos que se trata de un dictamen responsable, pero sobre todo también de un dictamen realista. Se ha señalado, y lo sostengo, que para poder aprobar lo que nos ocupa, debemos de tener claro lo que está ocurriendo en el contexto internacional, en un mundo en el que es globalizado y en el que no podemos mantenernos ausente de ello. Por supuesto, también revisar con exactitud las distintas variables de carácter económico nacional de las que tampoco podemos ausentarnos. Y también señalar algunos aspectos que me parecen relevantes del dictamen de la ley que nos ocupa. En primer término, y aunque no nos guste, tendríamos que reconocer lo que está ocurriendo en la economía norteamericana, en la economía de China, en la zona euro, variables todas ellas que, si bien en algunos casos pueden resultar favorables para la economía nacional, en otras sin duda también presionan en el precio del petróleo, como aquí también se ha señalado. Y esta es una variable sin duda de la que no podemos nosotros dejar a un lado. En este sentido, nos parece que el replanteamiento que se hizo de bajar el precio del crudo a $79 es sin duda uno de los elementos que nos permite por qué replantear el dictamen que nos ocupa. Por otro lado, aquí también he escuchado cuando se ha señalado de dónde va a venir el crecimiento del 3.7% al que hace alusión el dictamen. A nosotros nos parece que este es aceptable y puede ser realista también al analizar diversas variables que existen en los últimos meses del comportamiento nacional. Tan solo algunas de ellas. Por ejemplo, en el caso del empleo, hemos empezado a observar un incremento mensual desde septiembre de alrededor de 156.432 personas, el cual representa un incremento mensual más alto desde 2007. Del mismo modo, por ejemplo, en el caso de la inversión fija bruta, a partir de julio se ha tenido un crecimiento anual del 3.1%, que representa el mayor desde el año del 2013. También como la inversión en maquinaria y equipo, hemos empezado a observar un aumento de alrededor del 4 o 3% anual, o en el caso de la construcción, un sector que nos mantenía sumamente preocupados cuando discutimos esta ley el año pasado, ha empezado a registrar crecimientos de alrededor del 2.4% anual. Del mismo modo, podría yo estar señalando otras variables, como es el caso sostenido de las exportaciones o el caso de la industria automotriz, todas ellas que al final del día tienen impactos en el consumo interno y en el índice de confianza del consumidor. Estos indicadores, compañeras y compañeros, sin duda muestran que el país empieza a recuperarse en todo lo que implica el crecimiento económico y que de seguir con esta tendencia podremos lograr el crecimiento del 3.7%, que por cierto, como también aquí se ha señalado, es mucho más conservador de lo que refleja el propio Banco de México o algunos otros indicadores, como lo que implica también el propio estadísticas de Banamex. Sin duda, estos elementos nos hacen pensar que el dictamen que nos ocupa, en donde evidentemente estamos buscando cómo aportarán los mexicanos, pero que no puede desprenderse de cómo tendrá que gastar y gastar de manera eficiente. De eso estamos conscientes y no nos aportamos el propio gobierno nacional. En este sentido, y no quiero dejar de mencionar algunos otros aspectos de la ley que parecen inadvertidos y que al ver, por ejemplo, a mi compañera, la senadora Torres Peinberg, sin duda coincido en sus inquietudes de cómo lograr que muchos de los temas de los impuestos, por ejemplo, de bebidas saborizantes, puedan tener este destino de manera equivalente a lo que implica no solamente el tema de los bebederos escolares, que este año nos ha dejado la experiencia de que no era solamente por ahí la solución, sino que tendríamos que buscar cómo ampliar la cobertura de agua potable, cómo lograr impulsar programas de prevención y atención, lo mismo en desnutrición que en obesidad, dos extremos de la cadena que sin duda nos preocupan. Por supuesto, estamos conscientes que hay muchos
muchos elementos de perfeccionar. Perfeccionar el régimen de incorporación fiscal, perfeccionar el tema cómo se están pagando los impuestos, perfeccionar muchos de los estímulos que ya aquí se están señalando, entre ellos, por ejemplo, reconocer lo que implica el hecho de las personas con discapacidad motriz. Estos, entre otros, son elementos que a lo largo de la discusión de esta tarde mi grupo parlamentario seguirá sosteniendo y que nos hacen pensar que, como en otros años, en otros momentos de otros gobiernos, tenemos que asumir con responsabilidad, con confianza, pensando en cómo avanzar para el desarrollo de ese país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Alcalá.